Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre la I-220A, el paro humanitario, CBP-1, la residencia, el permiso de trabajo, el asilo y la reunificación familiar. La primera pregunta, abogado. Nos mencionan, soy cubana, entré con CBP-1 y apliqué a la residencia y permiso de trabajo, pero no al asilo. ¿Esto me perjudica? Bueno, te puede perjudicar en el sentido que toda persona que entró por CBP-1 tiene una fecha en corte. Ya no sé que le llegue la residencia antes de la fecha de corte o el juez estime que puede terminar su caso, que son la minoría de los jueces. El hecho que usted entró por CBP-1 requiere que tenga un remedio migratorio en corte para que le extiendan el caso. Y si no lo tiene, pues puede tener problemas en el tiempo de la audiencia. La mayoría de los casos, al menos en Miami, con una extensión, teniendo un asilo o un withholding, que es una suspensión de deportación, los jueces pueden postergar el caso hasta que aprueben la residencia y algunos jueces, la minoría, permiten, hecho el tema de las huellas con el FBI, terminar el caso. ¿Se restablecerá la reunificación familiar para los residentes? Bueno, la reunificación familiar no está parada. Si se llama reunificación familiar a las visas de inmigrantes, que es la categoría F1, F2, F3 y F4. Ahora, es cierto que existe una prohibición de viaje que tiene que ser renovable cada 6 meses y tiene que tener una justificación. La justificación inicial fue que el sistema de pasaporte cubano y de seguridad de chequeo no era lo suficientemente eh, eh, garante para de acuerdo a las necesidades de la seguridad de los Estados Unidos. Pero si aplica para las peticiones inmediatas, no veo cómo esto se pueda mantener mucho más en el tiempo, porque de hecho es un derecho que una persona haga una petición y que esta petición se procese y que tenga un derecho a obtener un visado o una decisión en los méritos de esa aplicación. O sea, no quiere decir que sea favorable. Es preocupante el hecho de que el consulado en La Habana o para los cubanos, este derecho ha sido mermado a hacer solamente peticiones inmediatas y afecta a una serie de personas que legalmente quieran emigrar a los Estados Unidos y debe tener una revisión inicialmente eh, cada 6 meses después que se hizo la prohibición de viaje para que se pueda renovar y extender y Dios permita que haya una reconsideración de esto y que se permita a los cubanos continuar con el procesamiento de todas las peticiones de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Nos mencionan, yo me autodeporté y me llegó la residencia estando en Cuba. ¿Podré regresar a los Estados Unidos? Bueno, le llegó la residencia o le llegó la entrevista para la visa. Son dos cosas diferentes. Si usted se autodeportó y le llegó la residencia, porque tiene una aplicación con la I-485, con USCIS y le llegó su residencia. Pero si usted se autodeportó antes de que le llegara la residencia, evidentemente tiene una tarjeta de residencia, pero la tarjeta de residencia no tiene efecto porque usted abandonó la I-485. Ahora, si usted tenía una petición familiar y esta petición familiar fue aprobada por inmigración y llegó al Centro Nacional de Visa y ahora tiene una cita, usted debe concurrir a la cita y determinarán si acumuló presencia ilegal y si necesita un perdón o no. Y si no lo necesita, pudiese mirar a Estados Unidos en dependencia de las consideraciones del proceso de visa de migrante. ¿Te pueden dar la residencia si tienes I-220A sin fecha de corte? De poderla hacer, la pueden hacer, sí, depende. Acuérdese que no es tanto si usted tiene una I-220A, sino es de la manera que usted entró, si es primera, segunda o tercera casilla. Pero si usted la pregunta, ¿pueden darme no teniendo fecha de corte y teniendo una I-220A? Sí la pueden dar. Soy CBP-1 y quiero cerrar mi corte, pero aún no me han adjudicado juez ni corte. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es tratar, si quieren, intentar cerrar el caso en la corte, que es la minoría de los jueces, recalendar su caso en corte. Tienen que hacer una moción para recalendar, para que le pongan el caso en el calendario de la corte. En independencia del juez, hacer una moción para terminar el caso, debe tener prueba de que aplicó a la residencia y la prueba de las huellas del FBI que demuestren que usted no tiene antecedentes criminales. Ahora bien, consciente que el hecho de que usted esté en corte y que sea primera casilla, que tenga un parol y que aplicó a la residencia, no conlleva que automáticamente las cortes se cierren,
porque la jurisdicción es dual. Es decir, si usted es un primera casilla, que es arribante a extranjero, la corte se puede mantener hasta que usted le aprueben la residencia y después cerrarla. En la minoría de los jueces, para evitar tiempo y acumulación, cierran los casos si usted demuestra que no es inelegible la residencia y no tiene antecedentes penales, pero es la minoría de los jueces. Ahora, la respuesta a la pregunta de usted, si usted quiere que intentar cerrar el caso en corte, lo primero que tiene que hacer es poner el caso en el calendario de la corte y una vez que lo ponga, entonces intentar cerrarlo. Tengo una amiga con I-220B a la que AI citó y le dijo que tenía que presentar un boleto de salida para un país, si no, sería deportada para Cuba. ¿Es posible, por ejemplo, que quiera ir a Ecuador y la acepten? No, usted tiene que saber que para ir legalmente a un país tiene que tener un visado. Y si no tiene visado es porque el país no le exige visado a los ciudadanos de los países que están visitando. En el caso de Cuba, usted para visitar cualquier país necesita un visado, a excepción de determinados países que no requieren un visado de los cubanos. Así que para usted ir a Ecuador o a algún país tiene que ver primero los requisitos que exige el gobierno de Ecuador a los ciudadanos cubanos. Si no exige visado, usted puede entrar. Si exige visado, usted lo tiene que pedir. Para usted autodeportarse a un país que no sea Cuba, sin requerimiento de visado, tiene que ver el país que sea y va de visita, no va permanentemente a residir. Y si usted tiene residencia o pasaporte de otro país, entonces puede visitar el país donde tiene. Pero una cosa es visitar un país de turista y otra cosa es un país a residir. Nos plantean, tengo I-220A y me enviaron una carta diciéndome que ellos no me darán corte y que si quiero puedo pedir una entrevista de miedo creíble, porque yo debía haber salido de la detención con deportación inmediata, pero me dieron I-220A. Yo apliqué hace 3 años a la residencia. ¿Qué puedo hacer? Eso está sucediendo ahora. Las personas que entraron no están en corte, tienen el asilo presentado y le están cerrando el asilo. Le están diciendo que la persona, como estuvo en un proceso expedito, lo van a poner en un proceso expedito de remoción, tiene que tener primero una entrevista de miedo creíble. Ojo con esto, porque esto sí es importante estar preparado, porque o va a recibir la cita y la cita la están dando con 2 o 3 días de antelación, y si usted no pasa la entrevista de miedo creíble, ese mismo día usted puede ser detenido y entonces el único mecanismo que usted tiene es revisar esa decisión ante un juez de inmigración. Revisar esa decisión no es entrar a un proceso normal de la sección 240. Toda persona que reciba esta carta o que no esté en corte y tiene un asilo presentado, aunque anteriormente estaba en una posición mejor de las personas que no estaban en corte, hoy día pueden estar en una posición más precaria, porque pueden ser sujetos a una entrevista de miedo creíble, donde las consecuencias se pueden desencadenar en caso de una denegación. Toda persona que no esté en corte, que tenga un asilo presentado, debe revisar su caso de asilo, familiarizarse con los hechos, tener una clara definición de las circunstancias porque está pidiendo asilo, estar seguro que la dirección que dio en el asilo esté actualizada, estar segura que la dirección que dio cuando entró esté actualizada, porque estas cartas de miedo creíble están llegando con muy poca notificación solamente a los aplicantes, no a los abogados. En mi primera corte el juez me dijo que mi hijo debía estar en la escuela y por lo tanto no debía presentarse a su segunda corte, pero tengo temor de no llevarlo y que le traiga consecuencias. Y por otro lado pienso que tal vez el juez está evitando una detención para él en la corte. ¿Qué me aconseja? Los menores normalmente los jueces los excusan de las cortes. Básicamente, si el juez le dijo que no tenía que presentarse en corte, no tiene que presentarse. No tiene ninguna preocupación, no tenga ninguna preocupación con eso. Si entré con CBP, tengo una corte cerrada y apliqué la residencia hace más de 200 días y el permiso de trabajo hace más de 150, ¿debo poner una reclamación? Si entró por CBP-1 y tiene la corte cerrada, entró con parol. Puede poner una reclamación, pero no creo que esté en el término establecido. Lamentablemente los procesos están dilatados enormemente y tienen un término. Si puede hacer la reclamación, hágala, porque tiene la corte cerrada y tiene un parol. Pero en mi experiencia, normalmente los procesos se han dilatado y todas las personas que entraron con CBP-1 o con parol humanitario le han puesto como una paralización de las adjudicaciones en los casos, lo que conlleva una demora excesiva en la adjudicación de los mismos. ¿Qué debe hacer mi hija que vino con paro humanitario de Cuba si lleva más de 500 días esperando la residencia?
puede hacer una reclamación o puede quedarse tranquila esperando que la adjudiquen el caso. Pues como le expliqué, los casos de paro humanitario y CBP-1 administrativamente están pausados. Quiere decir que no están en su mayoría adjudicando los mismos. Se puede poner la reclamación, pero también puede saber que básicamente es la tendencia, no es la excepción a una suspensión administrativa no formal, informal, de las adjudicaciones de los mismos y a una demora excesiva pendiente supuestamente chequeos extra de seguridad en el procesamiento de los mismos. Nos plantean, entré con CBP-1 y tengo mi corte de asilo para el 2028. Apliqué a la residencia del permiso de trabajo por residencia. ¿Debo cerrar mi corte? Porque entró por CBP-1, ¿no? Sí. Y tiene la corte de asilo para el 2028 y aplicó la residencia. Puede intentar cerrar la corte, es primera casilla, la jurisdicción es dual, el juez no está obligado a cerrarla hasta que la adjudiquen el caso. Hay algunos jueces, no la mayoría, la excepción, que probando que tiene su aplicación presentada, que es elegible a la ley de ajuste cubano y que el récord criminal del FBI demuestre no ningún arresto derogatorio para usted, le cierra la corte, pero no es la norma, es la excepción. Eso no se extrañe que no se la apruebe. ¿El cierre del gobierno federal afectará los procesos pendientes del paro humanitario? En el sentido de la adjudicación de los casos de eso, bueno, inmigración es una de las pocas agencias, primero que es autofinanciada, quiere decirte que no depende del dinero federal en su mayoría, pero con la preocupación hoy día que tiene el gobierno de agilizar todos los procesos migratorios o enforzamiento de las leyes de inmigración, que es otra cosa, no creo que afecte. Ahora, el paro humanitario está afectado desde hace mucho tiempo, está afectado por una decisión del ente administrativo de no adjudicar los mismos. Este cierre administrativo del gobierno puede justificar esa suspensión, pero realmente esta paralización no obedece al cierre administrativo del gobierno, obedece a la intención de no otorgar residencia a las personas que entraron por CBP-1 o paro humanitario, pendientes de chequeos extra de seguridad antes de que se otorgue una decisión. Gracias por las respuestas, abogado. Que tenga buena tarde. Muchas gracias a la ciudadana Catherine Prieto.